Hola santos y santas, amigos y amigas, qué bueno otra vez estar acá para poder leer un poco de la Biblia. Vamos a empezar con el versículo del día que tiene que ver con que Dios es verdad y toda la verdad está con Dios. Eh, el versículo es Salmo 25:10, dice, Yod. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan sus pactos y sus testimonios. Voy a leerlo otra vez. Salmo 25:10. Yod. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Vamos a seguir con Lucas 16. Un segundo, que aquí está, Lucas 16. Ahora, Lucas 16 es un capítulo muy grande, muy importante. Eh, y ya vamos a ver por qué. Toda la Biblia es importante, pero este capítulo es único. Yo creo que es único en toda la Biblia. Y empezamos, la primera parte es una parábola, amigos. Pero es una parábola que es un poco difícil, la verdad que es un poco, yo creo que debe estar entre de las más difíciles que hay, pero vamos a leerlo y vamos a tratar de entenderlo, ¿ok? Entonces dice así, Lucas 16 dice, y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿qué haré? Que mi señor me quite la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. No sé qué haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo, 100 batos de aceite. Y le dijo, toma tu obligación y siéntate presto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 coros de trigo. Y él le dijo, toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más prudentes que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos con las riquezas de maldad, para que cuando éstas falten seáis recibidos en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros, y se burlaban de él. Y les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces vamos a quedarnos ahí. Esta parábola, ¿no? Que es un poco difícil, pero gracias a Dios, ¿no? Justo cuando estaba haciendo la otra lectura, Dios me ha ayudado a entenderla un poco mejor. No pretendo saber todo, pero a entenderla un poco mejor. Entonces, ¿qué pasa? Esta parábola, ¿no? Es difícil de entender. ¿Por qué? Porque había un hombre rico y este hombre rico tenía un mayordomo, pero el mayordomo no estaba administrando bien los bienes del hombre rico, no estaba administrando bien, fue acusado de disipador de los bienes, entonces estaba como malgastando los bienes de su amo, de su jefe, ¿no? Entonces el amo se enteró y le dijo, ¿qué estás haciendo? Estás malgastando, ¿sabes qué? Quiero que me des un reporte, ¿no? De todos los bienes, dame un reporte, porque ya te voy a tener que despedir, ¿no? Ya no vas a ser mi mayordomo, ¿no? Y entonces el mayordomo dijo, ay, ¿qué voy a hacer, no? Porque sí, se estaba malgastando, pero
dijo, ay, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a conseguir trabajo? ¿No? Entonces el mayordomo mismo sabía que él no podía hacer trabajo duro. Dije, no, no voy a hacer trabajo durísimo, tampoco voy a mendigar dinero, entonces, ¿qué hago? Entonces se le ocurrió, como había personas que le debían dinero a su amo, le debían, él decidió reducir, no perdonar totalmente, pero reducir algunas deudas que estos deudores tenían a su amo, reducir de tal manera que cuando ya el amo estaba fuera de trabajo, ya no tenía trabajo, al menos estas personas le podían ayudar, ¿no? Estas personas a quienes él perdonaba parte de la deuda, ¿no? Lo más interesante que me llamó la atención es que cuando el amo se enteró de esto que había hecho, que había perdonado parte de las deudas, el amo felicitó al mayordomo, lo felicitó. Dice acá, ¿dónde está? En el número 8, y alabó el Señor al mayordomo malo. O sea que el señor rico, el dueño de todo, cuando se dio cuenta, cuando se enteró que el mayordomo había perdonado un poco, no totalmente, pero había reducido las deudas, alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, ¿no? Entonces es difícil de entender, amigos, pero creo que tengo un ejemplo que nos va a ayudar a entender esto, ¿no? Porque lo que ha hecho este mayordomo parece deshonesto, es como deshonesto, ¿no? Pero hay un ejemplo que nos va a ayudar a entender, amigos. Vamos a ver, decir que el amo es Dios, ¿ok? Y el mayordomo es un presidente de un país, ¿ok? El amo es Dios y el mayordomo es un gobierno, un presidente, que los gobiernos tienen que administrar bien y ya sabemos que en casi todos lados no es así, no pasa así, no administran bien. Pero vamos a decir que el amo es Dios y el mayordomo es ¿cómo se llama? Perdón por ese sonido, es un chat que tengo. El amo es Dios y el presidente es el mayordomo, que tiene que administrar. Entonces, este presidente, este gobierno no administra bien, malgastan, como muchos gobiernos hacen, ¿verdad? Pero Dios le dice al presidente y al gobierno, saben que ustedes ya se van a tener que ir porque están administrando mal. Así que antes de irse, denme un reporte de cómo han administrado mis bienes, dice Dios, ¿no? Porque, amigos, Dios es el que es dueño de toda la tierra, de todos los países, es dueño de todos los recursos de este mundo. El dueño es Dios, ¿verdad? Entonces, el presidente dice, ay, imagínense un presidente, ¿no? Que dice, sí, hice mal, ¿qué voy a hacer? Porque ya no voy a ser presidente y no quiero que estar mendigando plata ni trabajando durísimo. Entonces, ¿qué dice el presidente? ¿Saben? Voy a perdonar algunas de las deudas de mi pueblo, voy a perdonar algunas de las deudas de mi pueblo, de las personas de mi pueblo, y así estas personas me van a poder ayudar. Entonces el presidente agarra y perdona, reduce, no completamente, pero reduce las deudas de su pueblo, las deudas de la gente de su pueblo. Entonces, ¿qué está haciendo? O sea, parece algo deshonesto, pero no, porque ¿quién es el dueño de todo? Dios es el dueño de todo. Entonces, Dios se alegraría de que un presidente reduzca las deudas de las personas, porque en realidad ¿quién es el dueño de todo? Es Dios. Entonces, ese es el ejemplo que más o menos me parece que tiene sentido. Que parece algo deshonesto, amigos, pero ¿quién es el dueño? Dios es el dueño. Entonces, si nosotros perdonamos un poco las deudas, reducimos las deudas, Dios ¿no? va a hacer algo bueno ante sus ojos, ¿no? Entonces, ¿qué más dice Jesús? Ese es el ejemplo que me parece más, al caso, ¿no? Entonces, ¿qué dice Jesús? Alabó el Señor mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más prudentes que los hijos de los que está diciendo. Que los hijos del mundo a veces son más prudentes en las cosas que tienen que ver con el dinero que los hijos que no son del mundo, ¿no? Increíblemente, es así lo que está diciendo Jesús. Y dice Jesús, esto es lo chocante que dice Jesús, dice Jesús, y yo os digo, haceos amigos con las riquezas de maldad, para que cuando éstas falten seáis recibidos en las moradas eternas. Entonces, ¿qué son las riquezas de maldad? Amigos, lo chocante es esto, que las riquezas
todas son riquezas de maldad. Las riquezas, el dinero es una cosa de este mundo. Y es, ¿no? Las riquezas, el dinero es una cosa de este mundo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que si nosotros tenemos riquezas, Jesús está diciendo que okay, no, nos cuidamos, uno se cuida, uno cuida a su familia, bien, pero si uno tiene riquezas, uno debe ser generoso. En lugar de acumularlo todo para uno, acumular para uno, ser generoso con las riquezas que, ¿de quién? Que son mías, no, que Dios nos da, ser generoso, ¿no? Ahora, la respuesta de esta parábola está en el versículo 12, que ya vamos a llegar, ¿no? Entonces, ¿qué dice Jesús? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, el que es fiel en pocas riquezas, también va a ser fiel en muchas riquezas. Y el que en pocas riquezas es injusto, también en lo que muchas riquezas es injusto, ¿no? Dice Jesús, pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que si en las riquezas de este mundo, las malas riquezas, no administramos bien, no fuimos generosos, todo lo acumulamos para nosotros, que si en las malas riquezas, en las riquezas de este mundo, no hemos sido fieles a Dios, no hemos actuado de manera fiel a Dios, ¿quién nos va a confiar las verdaderas riquezas? ¿No? Entonces, esta vida, amigos, este mundo es una cosa pasajera. Entonces, tenemos que, si amamos a Dios, obedecerle, escucharle y prestar atención a este capítulo que tan importante es, ¿no? Una vez más, que dice Jesús, que si en las riquezas de este mundo no somos fieles a Dios, ¿quién nos va a confiar las verdaderas riquezas? ¿No? ¿Y cómo serán las riquezas del reino de Dios? Deben ser wow, ¿no? Que Jesús llama a las riquezas de este mundo malas, las riquezas del rey, de su reino deben ser increíbles, ¿no? Entonces, ¿qué más dice Jesús? Y si en lo ajeno, en las riquezas ajenas, no fuisteis fieles, ¿quién os dará vuestras riquezas? O sea que si en este mundo, en esas riquezas ajenas, no somos fieles, ¿quién nos va a dar nuestras verdaderas riquezas, ¿no? Del reino? Entonces, da que pensar, ¿verdad? Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está. Es que eso es lo malo. Las riquezas en sí no son malas, pero el ser humano tiende a, si tiene riquezas, tiende a confiar más en las riquezas que en Dios. Es una tentación, es como una debilidad, como una distracción las riquezas. Claro que se necesita para ciertas cosas, para comer, cosas básicas, pero cuando que uno se tiene muchas riquezas es una tentación, ¿no? Confiar en las riquezas, tendemos a confiar en las riquezas y no confiar en Dios cuando se debe confiar en Dios. Dios es primero, ¿verdad? Dios es primero que todo, ¿no? Entonces, vieron qué lección tan grande, ¿no? La que está dando Jesús acá con esta parábola. Entonces, oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los fariseos amaban al dinero. Los fariseos confiaban en el dinero más que en Dios. Eso es lo que está diciendo. Eso es avaricia. Avaricia es amar al dinero, acumular dinero, pero de por sí, acumular y amar dinero. De tal manera que, por ejemplo, si tienes los zapatos rotos, pero amas más al dinero, acumulas dinero y prefieres andar con una necesidad, con tus zapatos rotos, ¿no? O sea, en lugar de cubrir las necesidades, prefieres acumular dinero, ¿no? Entonces los fariseos eran avaros y se burlaban de él. Y les dijo Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, qué gran lección de Jesús aquí con las riquezas que Dios nos da en este mundo, que son las riquezas de Dios, cómo debemos administrarlas, ¿no? Ser generosos. Como el siervo el siervo malo, fue generoso perdonando parte de las deudas, que no era su riqueza, pero ya hay la explicación, son las riquezas de Dios, ¿no? Y el amo alabó al siervo malo, ¿no? Entonces es un poquito así difícil, pero si leemos despacio, y especialmente nos damos cuenta que en el versículo 11, 12 y 13 están ahí las explicaciones, y ahí ya explica todo, ¿no?
Y siempre si yo a veces, ¿no? A veces las oraciones parecen incompletas, ¿no? Uno debe completar en lo ajeno, sin que las riquezas ajenas no fuimos fieles. ¿Quién dará nuestras verdaderas riquezas? ¿No? Entonces, siempre debemos leer despacio, con paciencia y pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? Para poder entender su palabra. Nos vamos a quedar ahí y ya mañana seguimos, si Dios quiere.